Bueno, pues en esta cuarta entrega vamos a ver el tema relacionado con las cartas o el diagnóstico a través de las cartas. Antes de comenzar, pues tenemos que definir lo que es el azar. El azar en el pensamiento moderno o contemporáneo o en el pensamiento occidental es algo que ocurre a la suerte. Es algo que no está controlado ni determinado por algo en especial. Simplemente ocurre y ya. Sin embargo, en el pensamiento mesoamericano, el azar es algo que está controlado por los dioses. No hay nada que esté fuera del control de las deidades y por lo tanto el azar es algo que ocurre en la rueda del tiempo. El juego, eh, hablando del juego propiamente, si hablamos del tema del juego ordinario, pues es una competencia entre dos personas o dos grupos de personas o más con un objetivo que es el de ganarle uno al otro, pero sin un fin más allá de eso. Puede ser un fin recreativo, puede ser un fin nada más de competencia. En el juego, y el juego mesoamericano, pues sí es el juego eh, con las deidades para ganar más tiempo en esta vida. De lo anterior, yo les pregunto, ¿la adivinación con cartas es un juego? Bueno, vamos a ver si después de revisar este tema, pues podemos responder a esta pregunta y si no, pues se nos queda de tarea. Vamos a dar un poco de contexto también a este tema y pues vamos también a hablar de otros tipos de juego como es el albur. El albur es un juego de supervivencia. En México el caso más conocido de alguien que practicaba el albur era la reina del albur y ella lo que hacía pues también era un juego, pero un juego para establecer un buen vínculo con Tepito. Hace tiempo los hombres dejaron de sostener el fuego en esa comunidad y fue una mujer quien lo mantuvo encendido a través del juego. Desafortunadamente, la reina del albur murió hace poco tiempo. La pregunta es, ¿quién va a sostener el fuego? Anteriormente Tepito era un semillero de boxeadores, de futbolistas, y ellos eran quienes mantenían el fuego, quienes corporizaban al espíritu a través de la mirada de la gente de Tepito y de gente de otros lugares o la televisión que veían esos grandes boxeadores o futbolistas. Ese papel lo tomó la reina del albur y murió hace poco. Pues este es un tipo de juego, pero hablando del antecedente de las cartas, ¿qué encontramos? Se dice que las primeras cartas fueron inventadas en China. Después fueron adquiriendo diferentes formas, diferentes personajes, diferentes mazos, hasta que pues llegaron a España y donde adquirieron esa característica ser, de estar conformadas por 56 cartas y en la cual tenemos 4 mazos diferentes y cada mazo está conformado por 14 cartas. Eso lo veremos un poquito más adelante. Vamos a hablar de la cábala. Se dice que el pueblo hebreo era, y tal vez sigue siendo muy arrogante, porque durante mucho tiempo se sintieron el pueblo elegido por Dios. Se dice que Dios, Jehová o Yahvé, le entregó los códigos de la vida, los códigos del origen de la vida a Moisés en el monte Sinaí. Hablando esotéricamente, se dice que la cábala quiere decir o significa
como las cosas secretas. Una definición que se encuentra por ahí es que Cábala es la interpretación mística y alegórica del Antiguo Testamento propia de la tradición judía que pretende revelar un saber oculto acerca de Dios y del mundo. Bueno, se dice que en la Cábala le fue entregado a Moisés este código de la creación. Los hombres sagrados judíos como Moisés, pues conocían la estructura secreta, esa estructura secreta, conocían los códigos. El tema lo vimos anteriormente. Y recordemos que los códigos son entregados por los dioses, no a cualquier persona, solamente a algunas personas. Cuando llega el cristianismo oficial, el cristianismo impulsado por Roma, se intenta destruir sitios sagrados y con ello se comienza a perseguir a los cabalistas. Los judíos fueron perseguidos por la iglesia, incluso fueron asesinados, fueron castigados por la Santa Inquisición, fueron quemados. Entonces, la ciencia, la política, las artes que eran practicadas por los cabalistas, pues tuvieron que ocultarse, codificarse y tal vez se conservaron en forma de cartas algunos de esos códigos. Ese sería como un antecedente de las cartas. Son códigos secretos y recordemos que los códigos nos permiten comunicarnos con los dioses. ¿Cómo llegaron las cartas a América? Pues algo que se dice en la historia es que Hernán Cortés viajó desde la península en sus naves, acompañado siempre por un experto en cábala. Era un judío, a pesar de esa rivalidad que existía entre los católicos ortodoxos y los judíos. Hernán Cortés se hizo acompañar de este cabalista. Era un adivino que diariamente realizaba sus predicciones. Se dice que este adivino traía un método adivinatorio. Tal vez ese método eran las cartas. Pero pues todo esto no hubiera sido relevante si este cabalista judío no hubiera estado tan sintonizado con las deidades como lo estaba Hernán Cortés. Ya se nos ha platicado que Hernán Cortés seguramente corporizaba a Quetzalcóatl y eso fue lo que lo impulsó a llegar a América. El judío cabalista pues también estaba perfectamente sintonizado, vinculado con las deidades de este continente y por eso y de alguna manera a través de algún código Hernán Cortés vio en él a la persona indicada para que lo acompañara. Hernán Cortés llega a las tierras mayas, enfrenta guerras y a lo largo de su recorrido por la península no encontraba quien lo bien recibiera, pero no se dio por vencido. El adivino era el que le decía en base a sus predicciones: continúa, 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 hasta que finalmente Hernán Cortés llegó a un lugar donde fue bien recibido por los habitantes de estas tierras. Una vez que llega Hernán Cortés a la gran Tenochtitlan, el adivino tiene un sueño. Le dice a Hernán Cortés que tienen que salir huyendo de la ciudad y es el capítulo de la Noche Triste, el conocido como la Noche Triste. Pues de esta manera fueron encontradas sus pertenencias y pues tal vez las cartas. Y pues nuestros ancestros, acostumbrados a temas como la adivinación, el azar, encontraron que las cartas pues embonaban perfectamente en la rueda del tiempo mesoamericana. Y pues vamos a revisar este tema.
La rueda mesoamericana está conformada por 4 rumbos: el norte, el sur, el oriente, el poniente, y cada uno de los rumbos corresponde a una deidad: Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Xipetotec y Tezcatlipoca. ¿En qué coincide la rueda mesoamericana con los 4 mazos de cartas? Pues podemos decir que en la numerología y en esa combinación de rumbos, porque las cartas españolas las podemos asemejar de la siguiente manera. Bastos, que es uno de los mazos, tiene que ver con Quetzalcóatl. Copas tiene que ver con Huitzilopochtli. Espadas tiene que ver con Xipetotec. Y oros o monedas tiene que ver con Tezcatlipoca. En el diagnóstico por cartas debemos de tomar en consideración las virtudes o las cualidades de los números. El número 1 es un número impar, o en general los números impares decimos que son inestables, son números que están relacionados al movimiento, números que buscan pareja. Y los números pares son números estables. Si revisáramos los números de las cartas, vemos lo siguiente. La numeración de las cartas de los 4 mazos en la baraja española va del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luego brinca al 11, 12, 13, 14. En esta numeración vemos que el 11 corresponde a la princesa, en algunos casos le llaman paje. El 12 corresponde al príncipe, el 13 corresponde a la reina y el 14 corresponde al rey. En un momento vamos a ver su equivalencia con la rueda mesoamericana. Las cartas en realidad son coordenadas. En la baraja española, como ya vimos, lo que se representa es como una familia: el rey, la reina, el hijo o la hija. Y viendo la numerología, vamos a checar lo siguiente. Antes de explicar esta rueda, vamos a ver nada más los números. Hay una correspondencia con los rumbos de la rueda del tiempo. En esta parte tenemos a Quetzalcóatl. En la rueda del tiempo son 13 divisiones. Aquí tenemos 9, que son las primeras, bueno, del 1 al 9, las primeras cartas de cada mazo. Y al igual que en la rueda del tiempo, el número 1 es el número con menor energía, el 5 sería el número con mayor energía, el 9 sería un número en el que la energía ya está decayendo. Ahora sí vamos a ver la equivalencia que existe entre las cartas. Vámonos aquí al mazo de cartas. Bastos corresponde a Quetzalcóatl, copas corresponde a Huitzilopochtli, espadas corresponde a Xipetotec y oros corresponde a Tezcatlipoca. Una vez que establecemos la equivalencia entre las cartas españolas y los rumbos, yo les podría hacer una pregunta. En el oriente, en el rumbo del oriente, ¿cuál sería el número con mayor energía? Si vemos que están divididos del 1 al 9,
el número con mayor energía sería el 5. ¿Qué sería 5 de Quetzal? O sería un 5 de bastos, ¿sí? De la misma manera, si queremos saber cuál es el número con mayor energía en el sur, sería un 5 de Huitzi, que es el rumbo que corresponde al sur, o un 5 de copas, 5 de copas. Y así sucesivamente. El número con menor energía de Quetzalcóatl sería el 1 de bastos. El 9 también sería un número con poca energía porque ya está disminuyendo. 1 marca el inicio, 9 marca el término de esa energía que es creciente y luego disminuye. Pero aquí tenemos un dato en el que el tema de Tezcatlipoca es diferente. Ya vimos que el número con mayor energía en los primeros 3 mazos, que son espadas, que son copas y que son espadas, bastos, perdón, copas y espadas, es el número 5, ¿sí? Menor energía 1, menor energía 9, pero para el tema de oros es diferente. Aquí me gustaría enseñarles esta gráfica. El número de mayor energía es el 9. ¿Por qué razón? Pues Tezcatlipoca está representado por el espejo humeante. Una vez que si una persona desciende por esta numeración por el espejo humeante, en realidad estaría subiendo. Por esa razón, el 9 es el número de mayor energía. Pero el número 10, ¿cómo se va a leer? El número 10 corresponde al número 1, es el equivalente al número 1 del siguiente mazo, ¿sí? 10, el número 10 sería el equivalente al 1 del siguiente mazo. 10 sería el 1 de Huitzilopochtli. 10 de Huitzi sería el 1 de Xipe. 10 de Xipe sería el equivalente al 1 de Tezca. Entonces tenemos que en un juego de cartas con 14 cartas por mazo por rumbo, tenemos que del 1 al 10, son los números normales, pero el número 11 va a ser la princesa. Número 11 es la princesa, número 11 es la princesa, 11 es la princesa. El número 12 es el príncipe o el caballero. El número 12, número 12, número 12, ¿sí? El 13 sería la reina, en los 4 mazos la reina, y el 14 sería el rey. Ahora también vamos a ver cuál es su equivalente en las cartas o en la rueda mesoamericana. El número 11 corresponde, o sea, el número 11 es la princesa o el paje, y ese corresponde al Tezca, al número 11, Tezca. ¿Sí? En todas las cartas la princesa va a corresponder a Tezca. Aquí la tenemos representado con el color negro. Tezca, las princesas corresponden a Tezca, princesas corresponden a Tezca. Las reinas
perdón, los príncipes son Xipetotec, todos los caballeros son Xipetotec, los caballeros son Xipe, los caballeros son Xipe. Los reyes, bueno, las reinas son Huitzilopochtli, las reinas son Huitzilopochtli, y los reyes son Quetzalcóatl. ¿Cómo interpretamos esto? Los reyes. Un rey de bastos. Un rey de bastos, de acuerdo a lo que comentamos anteriormente, es un Quetzalcóatl de Quetzalcóatl. Bastos es Quetzalcóatl. Ya vimos que bastos corresponden al rumbo de Quetzalcóatl y un rey es Quetzalcóatl, por lo que una carta con un rey de bastos estaría en el rumbo de Quetzalcóatl, es decir, el inicio de la visión. Creo que en esta rueda se puede comprender mejor. Los números normales de las cartas de Quetzalcóatl son el 1 al 9. Y ya vimos que la 10 es el 1 del siguiente rumbo. El 10 corresponde al 1 de Huitzilopochtli. Las cartas normales de Huitzilopochtli son del 1 al 9 y el 10, pero el 10 corresponde al 1 de Xipe. Las cartas normales de Xipe del 1 al 10 y el 10 de Xipe corresponde al 1 de Tezca. Y así también ocurre con Tezca, del 1 al 10, 10 de Tezca es el 1 de Quetzalcóatl. Y con respecto a lo que vimos, la equivalencia de los reyes, vimos que el 14, que es el rey de bastos, en su equivalente es el Quetzalcóatl del rumbo de Quetzalcóatl, quedaría aquí en esta parte. Quiere decir que el rey de Quetzalcóatl es la visión de la visión. El 13 de Quetzalcóatl sería la visión del compromiso. El 12, que es el príncipe o el caballero, sería la visión del sacrificio. Y el 11, que es la princesa, sería la visión de la libertad representada por Tezca. Les voy a mostrar esta pequeña gráfica para que veamos cómo quedan. El rey de bastos, quedamos que es el Quetzalcóatl de Quetzalcóatl, la visión de la visión. Rey de copas, el Quetzalcóatl de Huitzi, la visión del compromiso. El rey de espadas es el Quetzalcóatl de Xipe. El rey de oros es el Quetzalcóatl de Tezcatlipoca. La reina, bueno, aquí hay un error. No, está bien. La reina de bastos, reina dijimos que es el equivalente a Huitzilopochtli. Bastos equivale a Quetzalcóatl. Entonces, reina de bastos es Huitzilopochtli de Quetzalcóatl. Reina es Huitzilopochtli, copas es Huitzilopochtli, entonces tenemos que la reina de copas es el Huitzilopochtli del Huitzilopochtli. Es el compromiso del compromiso. Y así sucesivamente. Caballeros, ya vimos que equivalen a Xipe Totec, representan a Xipe Totec. Bastos representan a Quetzalcóatl. Entonces, todos los caballeros serían los Xipe Totec. Bastos es Quetzalcóatl, es el sacrificio de la visión. Caballero de copas, caballero es Xipe, copas es Huitzi, es Xipe Totec de Huitzilopochtli, es el sacrificio del compromiso. Caballero de espadas es el Xipe de Xipe, sacrificio de sacrificio. Caballero de oros es el Xipe de Tezcatlipoca,
es el sacrificio de la libertad. La princesa, todas las princesas equivalen a Tezcatlipoca. Bastos es Quetzalcóatl, copas es Huitzilopochtli, espadas es Xipe y oros es Tezcatlipoca. Entonces, tenemos que las princesas son Tezcatlipoca de Quetzal, Tezcatlipoca de Huitzi, Tezcatlipoca de Xipe, Tezcatlipoca de Tezcatlipoca. Y esto es la libertad de la libertad. Bueno, vamos a ver cómo se hace una tirada, un diagnóstico con cartas. Vamos a suponer que estamos con nuestro consultante y nuestro consultante a través de las cartas decide obtener un diagnóstico a una pregunta. Si la pregunta es muy general, se recomienda una tirada de 5 cartas. Es decir, tiene que tirar 5 y se van revisando las cartas que van saliendo. Si la pregunta es muy específica, podría ser una sola tirada. Vamos a suponer en este ejemplo que el consultante quiere saber si puede viajar a Estados Unidos. Se barajan las cartas y toma una carta que es 5 de bastos. 5 de bastos. 5 de bastos equivale, como ya lo vimos, a un 5 de Quetzalcóatl. Podemos buscarla aquí en la rueda. 5 de Quetzalcóatl sería el punto máximo de la visión. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un proyecto más o menos bien armado, bien estructurado, que posiblemente sí pueda viajar, pero todavía tiene que concluir con este proyecto que ya inició para poder viajar. Estaría en el punto máximo de la visión. Una forma de hacer mover su rueda sería darle una carta cura o colocar una carta cura en el altar, dándole, por ejemplo, podría ser un impulso a la rueda dándole un 9 de Quetzalcóatl para que concluya con su visión, con su planificación y pueda entonces sí pasar al compromiso, que ya implica la acción que va a hacer para poder viajar en este año. Esta sería una forma de diagnosticarlo. Vamos a suponer que un consultante, hace una pregunta y dice que si puede cambiarse de casa y le sale un 1 de bastos, que su equivalente sería un 1 de Quetzalcóatl. Si ubicamos al 1 de Quetzalcóatl en la rueda, quiere decir que su proyecto apenas está empezando, es algo como que se lo imaginó, es algo como que lo tiene ahí a la vista, pero no algo concreto. Es el inicio de la visión. Entonces habría que darle una carta cura para que llegue al punto máximo de su visión y pueda entonces hacer girar su rueda para pasar al compromiso y más adelante poder cambiarse de casa. Pues de alguna manera esta sería la forma de hacer un diagnóstico por cartas. Antes de terminar este video, nada más quisiera correlacionarlo un poco con el video anterior, el de las plantas. Si recuerdan, una de las plantas que clasificamos inicialmente nos quedaba en este horario, las 18:30 horas. Es una planta que pertenece a este rumbo del frío, después de las 18 horas es cuando empieza a enfriarse la tarde, ¿sí? Y esto nos sirve para correlacionarlo, estas dos ruedas nos servirían para correlacionar a la planta
con la carta que le corresponde o al nivel de energía que tiene en ese día. Esto nos permitiría hacer un diagnóstico completo y darle los elementos que necesita para mejorar sus vínculos y pueda realizarse el efecto curativo que busca la persona. También en otro ejemplo vimos que era una planta que estaba alrededor de las 9 de la mañana. La correspondencia con el mazo de cartas sería más o menos el 5 de Witsi o el 5 de copas, ¿sí? ¿Para qué nos serviría esta planta y esta carta? Nos serviría para alguien que estuviera atorado con el inicio del compromiso, con el final de la visión. Si una persona está atorada en esta parte, le podemos dar esta carta o esta planta caliente para que mueva su rueda y pueda pasar al siguiente rumbo. Bueno, pues yo creo que podrían quedar más dudas con respecto de esto y si hay manera de resolver los asuntos técnicos, pues estaríamos haciendo un vivo en la siguiente semana para aclarar algunas dudas y también incluso ya con la presencia de nuestro formador. Él estuvo al tanto de los problemas técnicos que hay para hacer una transmisión a través de un teléfono eh, y pues me dio el aval para hacer estas transmisiones diferidas. Que pasen unas buenas noches, compañeritos, que su colibrí los lleve por vuelos serenos. Gracias.